nos acompaña allá en el estudio el doctor Aldo Álvarez, abogado y presidente de Noble Seguros. Gracias, Aldo, por venir siempre a casa. Gracias por invitarme, Juan Carlos. Bueno, nos estabas contando un poco qué es lo que estás haciendo en este momento, o estás trabajando en qué. Bueno, no estoy haciendo nada en particular o nada distinto de lo que he estado haciendo durante todos estos años. Por supuesto, dirijo mi compañía, estoy al frente de los negocios, estoy involucrado en las cosas que suceden en el mercado asegurador. Y el mercado asegurador tiene 3 o 4 variables que inciden fuertemente en sus resultados, tanto del costado financiero como del costado macroeconómico y, por supuesto, del costado de la justicia judicial, digamos, ¿no? Toda esa situación impacta fuertemente en algunos rubros más que en otros, con distinta intensidad. Hay sectores de nuestra industria fuertemente hackeados por esa situación, como el de riesgo de trabajo. El tema de responsabilidad civil es un tema complicado porque, a pesar de que la Corte ha dado directivas claras de su criterio, de su orientación, en fallos como Barrientos y en otros, bueno, no hemos logrado todavía que eso penetre en instancias inferiores y que verdaderamente se logre separar de la sentencia judicial la fuerte incidencia que el componente intereses tiene, ¿no? Que desvirtúa completamente lo que nosotros leemos como fallo, ¿no? Y muchas veces, a lo largo de mi experiencia, lamentablemente tengo que decir mucho de lo que los jueces creen que sentencian cuando dictan una sentencia. El rubro de intereses es verdaderamente muy poderoso, y estaba leyendo mismo en el diario una noticia común, publicada como leemos todas las noticias, un fallo donde, por un accidente, un caso de transporte benévolo, se condena una cantidad de dinero a pagar. Esa cantidad de dinero lleva implícito gastos futuros, o sea, gastos que no se han erogado, pero todo eso lleva intereses a tasas activas que van a triplicar o cuadruplicar o quintuplicar esos montos y que nadie tiene en cuenta, y que verdaderamente son la condena no escrita, ¿no? La condena no expresada numéricamente, sino hasta el momento de la liquidación, que viene luego de la sentencia. Entonces, claramente, Barrientos, ¿qué dice? La Corte dice, no, valores actuales, intereses para adelante. Se van a poner un interés para atrás, una tasa pura sobre ese capital, pero no otro tipo de interés. Pero bueno, eso por el momento es un criterio solamente de la Corte. En algunos tribunales de primera instancia, en el interior del país, hay otra conciencia, tal vez. En Capital Federal todavía falta. Pero perdón, más allá de la sentencia, el fallo de la Corte y demás, y de los, obviamente, de las erogaciones que generan este tipo de cosas, tenés las costas, tenés las casas de justicia, sí, bueno, los impuestos, es decir, hay una serie de valores adicionales que también le suman a todo. Bueno, y yo te quiero hablar de otra cosa también, si vamos a meternos en este tema. Y yo te quiero hablar de los incentivos perversos que tiene el sistema, ¿no? Porque el sistema procesal y judicial tiene incentivos perversos, donde litigar no tiene costo. Se puede litigar sin pagar en la Argentina. Y no solamente se litiga sin pagar, porque todo el mundo, la mayor parte de los juicios por daños y perjuicios son con beneficio de litigar sin gastos, que era el viejo beneficio de pobreza. Beneficio que se entiende concedido hasta que no es expresamente denegado. Si la sentencia denegatoria no causa estado, quiere decir que se puede volver a plantear. Quiere decir que hasta tanto no haya una sentencia, el litigio avanza. Eso es un incentivo perverso porque cualquiera puede reclamar, y además los peritos los provee el propio Estado. Los peritos van en sus honorarios en un monto porcentual de la eventual sentencia. La sentencia nunca tiene que ver con el... Cuando yo estudiaba Derecho, por lo menos se decía que indemnizar era dejar a alguien sin daño, tal cual si ese daño no se hubiera producido. Entonces, a veces se ven sumas muy considerables, muy abultadas, para personas que alegaron ser pobres para demandar, ¿cierto? Entonces, más que indemnizar, dejar sin daño, se enriquece, digamos, mucho más como se potencian estos fallos con las tasas de interés y todo ese tipo de cosas. Entonces, el beneficio de litigar sin gasto, la falta de aplicación de lo que se llama el principio del vencimiento parcial y mutuo, es decir, si alguien reclama por 100, pero su demanda prospera por 10, perdió por 90, debería pagar proporcionalmente lo que perdió, pero eso no pasa. Los peritos, que están todos provistos por un sistema, no son a cargo de quien reclama.
y sus honorarios se fijan porcentualmente a los montos, con lo cual hay un incentivo para que todos los valores vayan para arriba. Y luego este tema de las tasas que se aplican, de los intereses, que verdaderamente hace que, yo entiendo que probablemente el juez cuando dicta una sentencia tiene en vista ese caso, pero muchas veces del otro lado hay gente que tiene muchos casos, no como defensor, sino como reclamante, y arman un cash flow con sus casos, ¿no es cierto? Este no lo voy a cerrar ahora, este lo dejo un añito más, este 2 años más, no hay mejor inversión que esa, ningún plazo fijo, ningún bono, ningún instrumento financiero va a rendir lo que va a rendir ese juicio. Entonces ese incentivo perverso hace que los tribunales se llenen de reclamos, se llenen de litigios, vayan a la sentencia, presionen con los intereses, en fin, la situación de las partes se vuelve muy, muy desigual. Muy desigual. Pues, bien, bueno, imagino entre medio de todo ese circo y bicicleta enorme que se arma, también quedan en el medio causas urgentes que por ahí sí necesitan una resolución más rápida y no esa resolución, digamos, premeditada en el tiempo a largo plazo para bueno, beneficios personales y demás. Pero previo a la nota también nos hablabas un poco también desde la comunicación y desde adjetivar de cómo se habla también cuando hablamos de los problemas del mercado, la justicia y la justicia. Bueno, es un problema casi te diría de todos los comunicadores, ¿no es cierto? Y cuando uno ve cualquier programa de televisión o cualquier persona que habla, hoy mismo estuve también con gente importante vinculada al proceso de hacer las leyes de este país y hablan de la justicia. Eso está en manos de esto lo va a resolver la justicia. La justicia es un valor. Lo que nosotros tenemos es un poder del Estado que se llama poder judicial, que puede servir para hacer justicia o no. Muchas veces no sirve para hacer justicia, o no la hace materialmente, sino pregúntenle a los médicos que están con el caso de Maradona, ¿no es cierto? Es decir, claramente no siempre ese instrumento es idóneo para hacer justicia. Él puede proveer un proceso con todas las anomalías o con todas las debilidades que tenemos los seres humanos. Pero la justicia es un valor. Si el Poder Judicial puede realizar ese valor, bueno, a veces puede y a veces no puede. Y a veces en los casos particulares suceden cosas, ¿no es cierto?, que son disvalores, son cosas muy negativas. Y no siempre se asumen. Y deberían asumirse. Deberían enseñar y deberían proveer un poco de humildad a todos, ¿no es cierto?, sabiendo las limitaciones que ese instrumento tiene, y las capacidades con las que cuenta realmente también, y el conocimiento real y efectivo que los magistrados pueden tener de las causas. Hecha esta aclaración importante, entonces, semánticas y demás también, digo, bueno, el mercado asegurador todo en su conjunto, los distintos ramos, las distintas compañías que atienden distintos tipos de negocios, digo, todos hablan de la judicialidad y demás y el problema y qué es lo que se puede resolver en su conjunto como mercado, digo, para hacer algo para tratar de solucionar más allá de lo que pueda hacer el sistema judicial en sí mismo. Digo, como en conjunto, ¿sí?, el mercado, qué es lo que puede hacer para abogar por una mejoría en este sentido. Digamos, el rol del órgano de regulación es muy importante, ¿no es cierto? El órgano de regulación es muy endogámico, mira mucho el mercado y mira poco lo que pasa fuera del mercado. Tiene poco diálogo con el Poder Judicial, tiene poco diálogo con otros estados del gobierno que podrían permitir que muchos de estos casos no tuvieran esta resolución judicial. Lo que sucede es que, bueno, digamos, las leyes dicen lo que los jueces dicen que dicen. Entonces, vamos al caso que no es la especialidad mía, en términos del negocio que se dedica a mi compañía. Yo veo con mucha preocupación lo que pasa en la industria del riesgo del trabajo. Digamos, dictan normas y más normas y más normas, y la interpretación es siempre para el mismo lado, para el mismo lado, para el mismo lado. Entonces, de ahí de lo que se trata es cambiar un mindset, ¿no es cierto?, una visión. Que haya otras jurisprudencias. Que haya otros criterios para evaluar las cosas, porque así vamos muy mal. Digamos, así vamos muy mal. Entonces, ¿qué puede hacer la industria del seguro? La industria del seguro lo primero que tiene que hacer es cobrar las tarifas que tiene que cobrar, ¿no es cierto? Y tratar de asumir todos que este es un riesgo técnico y el riesgo técnico tiene tarifas que son técnicas. Y en un riesgo técnico no puede haber divergencias sustanciales
respecto del valor de un riesgo. En un negocio técnico no puede haber, uno puede decir 10 y el otro 8, no puede decir uno 10 y el otro 1. Tiene que estar más o menos ahí. Eso no es una cuestión también de la cantidad de jugadores, digamos, y que toman la tarifa como puede pasar también, el regulador está encima de eso, ha cambiado la forma de valorar los IBNR y una cantidad de cosas, puede suceder, pero claramente nosotros tenemos que abogar por un negocio técnico donde la tarifa o la prima sea suficiente. El concepto de prima suficiente es muy importante. Luego, estamos en un trade-off muy complejo de pasar de una economía con muchísima inflación a una economía mucho más estable. Los rendimientos financieros son distintos, dependiendo en qué momento, dependiendo de coyunturas que nosotros no podemos manejar. Pero claramente si hay un incentivo perverso para que se judicialice todo, como sucede, contra eso es muy difícil hacer algo desde el sector privado exclusivamente. Es algo que tiene que ver a otro nivel y donde podremos ser parte de una solución, pero nunca vamos a ser los que demos la solución. Perfecto. Te quiero decir algo. El director ejecutivo que estuvo la semana pasada acá con nosotros, Daniel Salazar, habla de la ineficacia de la justicia y que hay una batalla sorda existente. Yo me acuerdo que vos, que fuiste presidente en 2 oportunidades en la DEA, habías impulsado y habías acercado a la gente de hija. Se trabajó muchos años. Sí. Parece ser que la justicia, me acuerdo de Rossi como específico de esa época, pero que eso quedó en la nada. No es que quede en la nada, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Es decir, realmente hay una situación en el Poder Judicial, por lo menos en el Poder Judicial, lo que se llama nacional fundamentalmente, de traba muy importante, donde vos tenés 1/3 de los cargos que están vacantes. Ajá. Entonces, tenés gente que se ha retirado, gente que ya no está, gente que ha dejado de pertenecer a la magistratura, tenés 1/3 de los cargos que no se nombran, tenés concursos desde hace mucho tiempo parados, donde tenés ternas, tenés ganadores, pero los jueces no se nombran, digamos. Si hay algo que el Consejo de la Magistratura ha demostrado hasta ahora es su ineficacia tanto para nombrar como para remover jueces, ¿no? Independientemente de los gobiernos, eso realmente es algo que no funciona. Entonces, tenés un poder judicial con 1/3 de los jueces que no están. Tenés jueces que están cubriendo más de un espacio porque tienen que resolver en el tribunal propio y en otro que no tiene juez. Tenés también que no hay alguien que pareciera que estuviera activamente viendo el comportamiento o qué es lo que sucede con ese poder del Estado, porque no hay medidas eficientes, digamos, respecto de eso. Sucede que cuando algún caso toma estado público, bueno, quien es protagonista de ese caso toma alguna decisión y da un paso al costado, que es lo que hemos visto en estos últimos casos de alto perfil que han pasado, pero no hemos visto que hayan sido efectivamente sancionados o removidos por alguien, ni en Capital ni en la provincia de Buenos Aires, en ningún lado. Entonces, ese es un problema muy grande. Uno puede tratar de explicar contenidos de un negocio técnico complejo, sofisticado, internacional, como es el seguro, que está muy por fuera de lo que es el común del conocimiento legal, que requiere una visión muy específica. Pero bueno, tenés un sistema que te está mostrando sus limitaciones, ¿no es cierto? Tanto para el nombramiento como para el control, y los jugadores son limitados. O sea, hablabas antes obviamente, de las tarifas técnicas suficientes. Obviamente, hace 30 años que hablábamos de tasa financiera, no hablábamos de tarifas técnicas. Sí. Se está volviendo ahora, digamos, con inflación mucho en baja, digamos, deberíamos volver a la tarifa técnica que alguna vez fue y que fuera la esencia del negocio. Pero hablaste de riesgo de trabajo, hablaste de patrimoniales, del mercado asegurador. ¿Cómo le pega a la praxis médica esto? Bueno, la praxis médica es básicamente... Porque para los jueces la compañía paga. Bueno, vos sabés que el mundo occidental, por lo menos, encontró dos formas de lidiar contra el infortunio, lidiar contra las pérdidas o las eventuales exposiciones que los seres humanos tenemos. Uno que es esencialmente estatal, que es la seguridad social, y otro que es privado, que es el seguro. Entonces, en un país donde la seguridad social no funciona,
muchas veces se hace funcionar el seguro como si fuera seguridad social. Ese es el riesgo que tenemos, porque hay situaciones donde no hay una responsabilidad que surge evidente, y sin embargo uno a veces transita por esos andariveles estrechos donde tiene que tomar decisiones más sobre la base de un criterio de seguridad social que sobre un criterio estrictamente de responsabilidad, porque bueno, sabemos que cómo tienden a resolverse determinadas cosas. Eso está mal, eso no debería ser así. Pero bueno, tenemos en este momento, estamos a 200 metros de un lugar donde hay una concentración enorme, porque todo el mundo reclama, todo el mundo quiere cosas, todo el mundo pide cosas. Bueno, estamos en el medio de todo eso. Es como sería como imposible sustraerse a un país que hace agua por todos lados, que tiene un sistema completamente deteriorado, desfinanciado, quebrado, y es una especie de sálvese quien pueda en todos lados. Entonces, donde hay un bolsillo con plata, ahí apuntan. Y esto pasa. Y muchas veces con los temas de responsabilidad médica suceden estas cosas, ¿no? Uno tiene que mirarla con una perspectiva muy amplia. Bien, habiendo analizado un poco toda la situación del mercado de conceptos y demás, y en Noble ¿qué están haciendo para tratar de malear un poco toda esta condición, esta problemática? No, nosotros estamos haciendo lo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Tenemos una forma de encarar el riesgo en el que nosotros trabajamos que es sustancialmente diferente al estándar de la actividad aseguradora. El contrato de seguro es un contrato entre dos partes que tiene una expectativa de cobertura si un evento indeterminado se produce, que se llama siniestro, y causa un daño. Entonces ahí el asegurador empieza a liquidar el siniestro, lo paga y todo. Nosotros no trabajamos de esa manera. Obviamente que cuando se produce el siniestro, lo atendemos, lo resolvemos, lo vemos. Cuando se produce el reclamo también sucede eso. Pero tratamos de anticiparnos a las cosas, sabiendo que la actividad médica es una actividad muy compleja. Es la única industria del mundo que está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año. Quienes intervienen están afuera y quienes son los atendidos están adentro de la organización. Además, todo y hay muchos problemas sistémicos que nosotros tratamos de contribuir a resolver. Problemas de comunicación, problemas propios de todo lo que rodea la atención médica. Tenemos mucha experiencia, y sobre la base de la experiencia que tenemos, que es nacional y es internacional, tratamos de ayudar a nuestros asegurados para prever que determinadas cosas que hacen muchas veces a lo comunicacional, que hacen muchas veces a lo situacional y otras veces también a lo funcional de las organizaciones, no se produzcan. Y creo que somos muy exitosos en hacer eso, y ese es nuestro foco. Eso es lo que nosotros hacemos. El otro riesgo no lo hacemos. Bien, algún abogado amigo de la casa, como siempre, habla de apuntar siempre a las mediaciones, de no perderse esa oportunidad en las compañías de seguro. Sí, lo que sucede es que nosotros tenemos una cantidad muy importante de reclamos que ganamos. No hay, digamos, a la gente que entra a un hospital, normalmente entra porque le pasó algo malo. Nadie que está bien va a un hospital. Pasan cosas malas. Y en un lugar donde pasan cosas malas, a mucha gente le va mal, porque naturalmente es la condición de la vida humana. Entonces, no todos entienden que las cosas tienen su evolución, que es independiente de la de los profesionales, que a veces pueden evitar ciertas cosas, pero no siempre. Y bueno, y eso es lo que hacemos, ¿no? Hay muchos de esos reclamos que son rechazados, que lo ganamos, que nunca tendrían que hacer. Y obviamente, cuando hay una mediación y vemos que evidentemente se una cosa, aprovechamos esa oportunidad para zafar. Es decir, somos muy activos. Para cerrar, un tema de actualidad. El tema del laboratorio, el tema del fentanilo, ¿vos considerás que hay mala praxis? No, ¿y cómo va a haber mala praxis? Como, digamos, los profesionales trabajan con las cosas que el Estado aprueba. Hay un organismo del Estado que dice, estos son los elementos con los que usted... Imagínate lo que sería si cada profesional tuviera que ponerse a ver la cadena de la cosa que va a utilizar, una cosa imposible. Entonces, los medicamentos que están autorizados, los procedimientos que están autorizados, el instrumental que está autorizado, en fin, todo ese aparato que rodea a la atención médica, sin el cual la atención no se podría hacer, depende de distintas organismos del Estado que están preparados para hacer eso, ¿no?
realmente es una crisis donde el organismo de control o de regulación tendrá que revisar qué es lo que pasa. Lo digo, el Estado, el gobierno tendrá que revisar qué es lo que pasa. Oye, en un fuero que no es el tuyo, pero que es penal, ¿crees que el fallo político que hubo con la expresidenta, hay un antes y un después en la justicia? ¿En qué sentido? A ver, bueno, se decidió cumplir una sentencia que Luciani se había pedido de 6 años, ¿sí? En definitiva es un fallo, te diría, inédito. Si esto hace que la justicia haga que empiece a funcionar bien, o que empiece a funcionar, porque es algo que está paradito ahí, dormido, pero parecería ser que hubiera un cambio. Y bueno, qué sé yo, mira, muchas personas, todo depende de cómo esté parado cada uno frente a este fenómeno, ¿no es cierto? La gente a veces toma conciencia de que existe un poder judicial o jueces, por estas causas de alto perfil que son muy excepcionales. Es muy excepcional que un expresidente tenga una condena judicial, así, proceso, y tantos procesos. Pero yo no voy a calificar a un poder del Estado por ese fallo en particular. A mí me preocupan mucho más los fallos cotidianos, las cosas del día a día que hacen a toda la ciudadanía, que ese fallo en particular, que tiene un montón de connotaciones que muchos de los que lo discuten ni siquiera lo conocen, son expedientes enormes, que tienen mucho tiempo de tramitación, en fin, habrá que ver qué es lo que hay adentro. Pero no voy a calificar si el Poder Judicial está bien o está mal por un fallo de Cristina que la condenó o que la absolvió. Yo no sé, habrá que opinarán quienes conocen el caso ese en profundidad. Lo que yo sí digo es que el Poder Judicial que le preocupa a las personas comunes no es el de Comodoro Pi. No es el que atiende, el que está en los diarios todo el tiempo. No es el otro. La justicia civil, la justicia comercial, la justicia laboral, los casos ordinarios, las cosas de todos los días, esas decisiones que marcan la economía, que son vistas por los inversores también, mucho más. Dice, bueno, ahora salió el fallo, la condenaron a Cristina, entonces los inversores no les importa nada, no importancia. ¿Será bien, estará bien o estará mal? No lo sé. Lo que importa son las cosas de todos los días, la aplicación de la ley, la confiabilidad de la justicia, la previsibilidad de las decisiones, que las decisiones que realmente se emiten tengan que ver con lo que económicamente después pasa. ¿Entendés? Ese tipo de cosas es ese día a día que realmente marcan la calidad de la administración de justicia de un país, mucho más que fallos punta como estos. Bueno, te agradecemos tu participación. Un lujo tenerte. Gracias, muchas gracias. Sos de los pocos aseguradores, más allá que seas abogado, que trata estos temas con esta intensidad. Bueno, gracias. Así que bueno, seguimos en contacto. Gracias por invitarme. Nos vemos.